11. 11, ya. Van a ir exponiendo de forma bien pausada y explicando claramente. Donde haya que explicar algo sobre la marcha, lo vamos a explicar. De repente yo voy a extender un poco el concepto. Y bueno, yo les digo donde tienen que parar un poquito, ¿ya? Luego que terminen de exponer, le vamos a hacer la ronda de preguntas a cualquiera de los participantes y con eso ya vamos haciendo las conclusiones del trabajo, porque vamos a sacar conclusiones también para ver qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Bueno, adelante si están ya listos. Ok, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. La exposición que nos tocó fueron los trabajos preliminares de una obra. Los integrantes del grupo son Canon Ciña Micaela Gilca, Severiche Cadima Raúl, Vidal Olivera Cristian, Villarroel Yaruel Jones y Ceballos Barriga John David. Como parte de la introducción tenemos que una vez aprobados los estudios de reconocimiento y la selección de las mejores rutas, se realiza la etapa de los trabajos preliminares de la carretera. Es decir, se lleva al cabo el trazo preliminar que no es más que la poligonal abierta. Ahí podemos observar una poligonal. Replanteo de alineamiento vertical y horizontal. Tenemos que tomar a entender qué es un replanteo para empezar. El replanteo podríamos decir... A ver, un ratito, por favor. Yo voy a extender un poquito el criterio. Trabajo preliminar es definición del eje de la carretera. El eje de la carretera, ¿cómo se determina? Se determina bajo dos conceptos bien importantes. A ver, alguien, si puede grabarla esta clase, grábela ya. Yo mucho cargo mi máquina. Grábela alguien que pueda grabarla, para que después en su examen pueda usted tener los argumentos necesarios como para poder responder algunas preguntas que son básicas. El replanteo de la carretera, es decir, el eje de la carretera se determina bajo dos conceptos muy importantes. Uno, nos dan las curvas de nivel, es lo primero que tienen que darnos, las curvas de nivel, y trazamos el eje bajo dos conceptos muy importantes. Uno, cuidando que la pendiente mínima sea el 12% en carretera, ¿no? Y segundo, cuidando que por el trazo que estamos definiendo el suelo no sea inestable, es decir, que no haya suelos muy malos, como por ejemplo arcillas de alta plasticidad, lugares donde haya mucha humedad, ¿no? Entonces esos factores tienen que tenerlos muy en cuenta ustedes al momento de hacer el trazo de una carretera. La parte geométrica, cuidando la pendiente mínima en base a las curvas de nivel, y segundo, cuidando que sobre el trazo haya material lo más bueno posible para no tener que hacer cambios de material en grandes extensiones, y eso significa mucho costo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos tienen que estar bien claros. ¿Se ha entendido, no? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Sigan, por favor. Procediendo con la incógnita, ¿qué es un replanteo? Podríamos decir que es la operación contraria al levantamiento topográfico, que consiste en plasmarlo en el plano de medición. ¿Qué instrumentos se ocupan? Los instrumentos que se ocupan para un replanteo se necesita instrumento de medida angular, taquímetro, teodolito, instrumento de medida lineal, distanciómetro, instrumento de medida conjunto, estación total o semitotal, instrumentos de medición de niveles, nivel topográfico, nivel láser, instrumentos especiales, plomada óptima y perfilómetro o GPS. En este caso, también actualmente se ha empezado a mejorar con el tema de usar el RTK. El RTK es un instrumento que nos permite verificar mediante coordenadas un alineamiento, ya sea del eje de la carretera. ¿Qué tipos de replanteos tenemos? Tenemos el replanteo por coordenadas polares. El replanteo por coordenadas polares es requerido conocer las coordenadas de los dos puntos de referencia, el punto A de inicio y el punto B de final de la carretera, el cual podemos extraer de la IGM, que es el Instituto Geográfico Militar, con el que se maneja aquí en Bolivia.
También tenemos el replanteo de las abscisas y ordenadas. El replanteo de las abscisas y ordenadas se estaciona sobre el primer punto de coordenadas obteniendo mediante la IGM o con un equipo de RTK para verificar y visualizar los dos puntos de inicio de una carretera. Replanteo. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden haber dentro de un replanteo? Pueden haber el defecto en los materiales o herramientas empleadas, errores en la lecturación o interpretación por falta de comprobación o defectos de condiciones meteorológicas. En este caso, el error que puede llegar a haber dentro de una carretera más garrafal es el error en lecturación o interpretación por falta de comprobación. Si nosotros como ingenieros no tenemos a una persona a cargo o alguien que podamos contratar para la verificación del punto inicial de la carretera y el punto final, ahí vamos a tener un desfase completo al momento de estar ejecutando el proyecto. Trazo de una carretera. El trazo consiste en la ubicación de la poligonal de diseño de carreteras en los terrenos. Esto requiere que ubiquemos los puntos de intersección P1, que son las vértices de la poligonal, utilizando sus coordenadas de UTM. Sistema de referencia terrestre. Para todos los casos de replanteo de una figura en el espacio, necesitamos un punto de referencia y ejes de referencia. A este sistema se lo denota como el nombre de datum. En geodesia, datum es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base de los cuales las medidas de la posición son tomadas. Esto quiere decir que mediante los equipos de estación total o equipos de RTK que tengamos para verificación del eje del trazado de toda la carretera. Sistema de coordenadas geográficas. Es un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, tanto latitud como longitud, expresadas en grados sexagesimales para determinar la posición de diversos puntos sobre la superficie terrestre. Sistema de coordenadas UTM. El sistema de coordenadas UTM es un sistema basado en la proyección cartográfica transversal del Mercator. Las magnitudes de un sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar. Diseño geométrico. El diseño horizontal especifica, informa acerca de la planimetría como del eje de la carretera o curvaturas horizontales sobre el ancho. El eje de la carretera se detalla en la vista en planta del proyecto horizontal que se encuentra en los planos. Este eje está compuesto por alineamientos horizontales rectos, enlazados por alineamientos horizontales curvos, y este eje se encuentra seccionado partiendo del punto inicial de la carretera, PO, cada 20 metros o menos hasta llegar al punto final de la carretera PF. Las curvaturas circulares simple es la que prevalece en el diseño del proyecto. Diseño vertical. Específicamente informa relacionada a la altimetría, como el perfil longitudinal, curvas verticales o peraltes, etc. En el perfil longitudinal se detallará los alineamientos verticales, su gradiente, longitud, así como las curvaturas verticales, como sus parámetros más importantes y cotas respectivas. Se denota la línea roja que se presenta el perfil del terreno natural sobre el que se construye el proyecto, que a su vez será denotado por una línea negra. Ahí podemos observar cómo están realizando una verificación o levantamiento del área de una carretera, para un diseño de una carretera. Ahí para nivelar prácticamente lo que es una carretera una vez estando en su nivel, ya sea en una capa base final para poder pavimentar. Ya. A continuación, Un ratito, por favor. A ver, la diapositiva anterior. Vamos a dejar bien claro esto. Le había dicho yo que definimos el eje de la carretera tomando en consideración dos aspectos muy importantes. Las curvas de nivel que nos van a... Ya ustedes han hecho proyectos en carretera 1, ¿no? Diseño geométrico, ¿o no? ¿Sí? Sí, ¿Han hecho ingeniero. proyectos? ¿No han hecho o han hecho?
Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahí ustedes han podido verificar que lo primero que le dan a uno son las líneas de curvas de nivel. Con esa línea de curva de nivel yo trazo mi eje de carretera poniendo en consideración dos aspectos. Uno, primero tengo que marcar el punto de inicio y el punto final de mi carretera. De dónde a dónde va a ser mi carretera. Y después me voy buscando las pendientes mínimas. Es decir, pendiente suave, teniendo como pendiente máxima el 12%, que es la normada para carretera, como pendiente máxima. Ese es un aspecto. Y el otro, tengo que saber qué tipo de material tengo por ese eje. Si las pendientes me dan, pero el material es sumamente malo, tengo que alterar o tengo que trasladar mi eje de carretera hacia más allá, hacia más acá, buscando siempre que haya relación entre las pendientes mínimas y un buen suelo para que no, nuestros gastos no sean muchos, porque todo repercute en el aspecto económico, ¿no? Entonces, esos dos aspectos son muy, pero muy importantes. Una vez ya hemos definido el trazo, como yo, como decía su compañero, ya defino mi poligonal abierta, ¿no? De dónde a dónde va mi carretera. Entonces, ahí ya viene el diseño de horizontal y el diseño vertical. Esto se llama planimetría y esto se llama altimetría. La planimetría o diseño horizontal compone la georreferenciación de los puntos de mi carretera, es decir, los puntos de intersección de la poligonal, tengo que georreferenciarlo para el momento de hacer el replanteo, ya pueda yo transformar esas coordenadas georreferenciadas al terreno. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, tengo que georreferenciar esas intersecciones de la poligonal para después colocar en obra y hacer que esa sea sus coordenadas de cada uno de los vértices de la poligonal. Eso viene a ser la planimetría, conjuntamente el diseño de las curvas horizontales, ¿no? Y los peraltes que pueda tener en diferentes lugares para esas curvas horizontales. Diseño horizontal, entonces, compone la planimetría con los vértices de la poligonal georreferenciado y diseño de curvas horizontales y peraltes. Y luego viene el diseño vertical. Aquí el diseño vertical muestra para esa misma poligonal cuál es su perfil longitudinal, ¿no? El perfil longitudinal que puedan tener tanto de terreno natural como de la rasante, ¿no? Y eso va, ese perfil longitudinal se levanta a puntos cada 20 o cada 40 metros, ¿no? Depende de la longitud o depende de la horizontalidad también del terreno natural. Entonces se levanta cada 20 o cada 40 metros y se elabora el perfil longitudinal. Entonces estamos hablando del perfil longitudinal y estamos hablando del diseño de las curvas verticales en el diseño vertical, ¿no? Perfil longitudinal, rasante y diseño de las curvas verticales. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió perfectamente. Sí, ingeniero. Ok. Ya, Sí, entonces, como resumen, diseño horizontal, planimetría, curvas horizontales y peralte. Diseño vertical, perfil longitudinal de terreno natural, perfil de rasante, ¿no? Y curvas verticales. ¿Ya? Siga, compañero. Ok, ingeniero. Adjuntando a parte de la información, en el momento que ya tengamos el punto inicial y el punto final de la carretera, lo que vamos a requerir va a ser hacer un levantamiento respectivo de todo el área de terreno que se va a ocupar para hacer justamente el diseño de la carretera. Eso se va a requerir para ver los volúmenes de materiales que se va a usar para ver, como usted indica, ingeniero, la pendiente máxima, que es del 12%. En lo posible, evitando tener una pendiente máxima y también corroborando con los materiales que hay dentro de la carretera que se va a replantear. A continuación, mi compañero expondrá el área de banco de préstamo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Yo voy a seguir exponiendo banco de préstamo. Los bancos de préstamo son determinados a través de la interpretación y el estudio de mapas geológicos de la zona del proyecto. Los materiales o agregados que forman el banco de préstamo son los volúmenes adicionales a los volúmenes provenientes de la excavación y la explanación. Para esto seguimos ciertos pasos que son: el topógrafo marca el área en el que se encuentra el yacimiento, ubicado en los A ver un puntos ratito, específicos del plano. Un ratito, por favor.
un ratito, por favor. ¿Para qué se ubica banco de préstamo? ¿Para qué nos sirve en la obra? Lo- El banco de préstamo, ingeniero, nos sirve para sacar materiales que se va a requerir para el diseño de la carretera, ya sea para una subbase, una capa base o un mejoramiento de suelo. Justamente se hace una extracción, se manda a una persona del laboratorio prácticamente o de la empresa para realizar un sondeo y ubicar un punto en el cual se tengan materiales adecuados para que pueda mejorarse la carretera y realizar el mejoramiento del suelo, ¿no? Eso ya también se basa en coordinación con los propietarios que se encuentren a los alrededores para evitar que haya conflicto y tratando de favorecer y evitando algún daño más a su medio ambiente. Ya, está bien, está muy bien. Son materiales que se van a ocupar en nuestro proyecto ante la deficiencia que puede haber en obra. Por ejemplo, si estamos en subrasante y yo tengo para esa subrasante un CBR de 15, digamos, ¿no? Tengo diseñado un CBR de 15 para esa subrasante, es decir, el terreno que va a recibir la subbase, ¿no? Tengo un CBR de 15 y en obra yo agarro y tengo un A4, por decir, con un CBR de 8. Digo, yo este material, ¿para qué lo voy a sacar y voy a reemplazar con un material de CBR de 15 si puedo mejorarlo? Entonces me busco un banco, ¿no? Me busco un banco ahí aledaño al proyecto y por decir, hay un A24, 0, con índice de grupo 0. Bueno, ese A24, que es prácticamente una arena, lo mezclo con el material A4 de obra y me da un material, un A24 con un CBR arriba de 15. Entonces, bueno, ahí yo estoy utilizando un banco de préstamo para mejorar mi subrasante y alcanzar el CBR que se requiere. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, para eso se buscan los bancos de préstamo. Si quiero conformar una subbase mejorada, granular, también ya tengo el material granular que puede ser un A1A, un A1B, pero no tengo el fino. Y en obra tengo un A4, un A24 que mezclado con ese A1A o A1B me da las características de una subbase mejorada. Entonces, mezclo también en un banco ese material y lo puedo colocar en obra. Entonces, para eso sirven los bancos de préstamo, para salvar algunos datos de especificaciones que en obra no los puedo tener. Ya, adelante. Los paso. Ya. El geotécnico realiza 4 perforaciones en cada esquina del área replanteada y una perforación en el suelo. Esto más que todo sería bueno para tener una mejor representación del suelo y ver a qué altura se encuentra cada capa. La altura de la perforación está remarcada en el proyecto. Se colocan los espesores del suelo malo o del suelo bueno y se verifica la potencia efectiva del yacimiento. ¿De acuerdo a qué se hace sondeo? Disculpe, ingeniero. ¿Qué tiene que haber previo para que yo haga esos sondeos, esa metodología en el banco de préstamo? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué requerimiento tiene que haber antes? Tiene que haber hecho un estudio de laboratorio de suelo para verificar que sea el suelo que necesitemos. Correcto. Han tenido que hacer un ensayo de laboratorio, unas dosificaciones de tal y tal material, decir, mira, en este banco hay un A4, hay un A24 que nos puede servir para hacer esta dosificación, que la hemos hecho en laboratorio y hemos alcanzado el CBR que nos exige en el pliego de especificaciones, ¿no? Entonces, bueno, con ese dato yo voy y busco mi material. Hago los sondeos, ¿para qué? En primer lugar, para clasificar mi suelo, ¿no? Si es el suelo que necesitamos. Y en segundo lugar, bueno, tener las características físico-mecánicas que necesita, densidad, curva de compactación, una serie de datos complementarios. Pero lo elemental es identificar el tipo de suelo con el que se trabajó en laboratorio y que tiene que darse en obra. ¿Se entiende, no? Ingeniero. Ya. Bueno, adelante, a ver. El siguiente, por favor. Bueno, depósito. Es un lugar específico para la disposición del material. Los excedentes de los
cortes, desmonte, entre otros. El contratista empleará los buzones o depósitos previamente identificados. En ninguno de estos casos dispondrá el material excedente en las corrientes de agua o sectores de alta pendiente. Los pasos serían: los lugares de depósito de materiales de excedente se elegirán y construirán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Antes de colocar los materiales excedentes, se debe retirar las capas orgánicas del suelo, esto para que pueda soportar la sobrecarga por el material. La excavación, si se realiza en ladera, o sea, pendientes naturales, debe ser escalonada. Esta de tal manera que disminuya el fallo del terreno que pueda haber por el contacto. Siguiente. La metodología de la construcción de campamento, camino de desvíos y drenajes provisionales. La construcción de campamento comprende los trabajos necesarios para la instalación de faena y campamento. Esto siendo ya sea empleados, depósitos alquilados o la construcción del campamento. Los pasos. Se tiene que hacer ciertos pasos que vendría a ser las fotografías del área de la zona propuesta para el emplazamiento antes de la instalación de faena, planos de planta con la ubicación de la instalación proyectada y planos complementarios en el que se indique claramente dónde serán vertidos los desechos sólidos y líquidos. Siguiente, por favor. Camino de desvío. En las obras alejadas de los centros poblados, especialmente en las viales, es necesario construir muchos kilómetros de caminos auxiliares, ya sea para el transporte de material desde los bancos de préstamo o para el acarreo de volúmenes sedentarios del suelo excavado hasta los depósitos botaderos, llamados también buzones, para el ingreso de fuentes de agua, para mantener el tráfico de automotores de la zona o solo para facilitar el ingreso de la zona o suministro de la obra. Los pasos serían: una vez ya determinado nuestro eje de la carretera y los espacios y dimensionamiento que estos ocuparán, se procederán a planificar una ruta extra para el tráfico de movilidad de las personas civiles, como también la movilización de equipo, maquinaria necesarias para el proyecto, ya que no se puede cerrar el camino por el tráfico que generaría, ¿no? Por lo general se hace camino paralelo de las ejes de la carretera de la construcción, y estos se realizan con el fin de que las personas no se perjudiquen en la ejecución de la obra y que el trabajo de la construcción de la carretera no perjudique la circulación de las personas. Siguiente, por favor. Los Ya, drenajes a ver, provisionales. un ratito, por favor. Referente a los desvíos, generalmente estos desvíos hay que hacerlos paralelos al tramo de ejecución de la obra. La obra tiene un cronograma. En tal tiempo tiene que hacerse esa obra. Entonces, esa obra no puede ser perjudicada. Si yo no hago desvío, mi ruta crítica de mi tiempo de ejecución de la obra se va a ver muy perjudicada, y eso se traduce en dinero. Todo se traduce en dinero, finalmente, el daño que pueda causar. Entonces nosotros tenemos que hacer, si agarramos un tramo, generalmente se agarra tramo de 250 metros de trabajo, ¿no? Para un determinado tiempo según el cronograma. Entonces tenemos que hacer el desvío lateral, o sea, por un lado de la carretera tenemos que armar un desvío y obviamente tratar de consolidarlo, porque de repente nos toca terrenos muy fangosos, feos, porque generalmente por las cunetas el agua en lugares donde el nivel freático está muy alto, entonces son lugares muy, muy inestables. Inclusive hay que reforzar con piedra, ¿no? Algunos lugares para estabilizarlo. Pero definitivamente durante la construcción de una carretera siempre tiene que hacer desvíos que son laterales a un lado de la carretera para que por ahí vaya el tráfico. Una, y dos, mantener esos desvíos siempre sin elementos de que haya polvo, ¿no? Hay que evitar, y el aguatero todo el tiempo hay que mantenerlo echándole agua para que ese polvo no genere, por decir, enfermedades. Hoy en día la parte ambiental está muy, muy, muy metida en los proyectos, no genere enfermedades a aquellas personas que tienen problemas de asma, problemas broncorespiratorios. Es muy, muy controlada esta parte, porque inclusive dentro del equipo de trabajo de una carretera tiene que haber
un ambientalista que esté mirando eso y controlando. Inclusive los niveles de contaminación se miden en obra ya, los niveles de contaminación que pueda causar ese polvo, ¿no? Entonces, esos desvíos hay que mantenerlo todo el tiempo húmedo, cosa que no genere polvo y pueda generar enfermedades, personas que puedan tener enfermedades infecciosas de los pulmones, ¿no? Entonces, es muy importante que los desvíos siempre se mantengan humedecidos, ¿no? Y los desvíos son laterales. Y los caminos que van a los bancos de préstamo, generalmente los bancos de préstamo no deben exceder los 5 kilómetros del lugar donde está trabajando. Eso, bueno, apegado al proyecto, se debe mantener húmedo. Más allá, ya cuando no hay gente, no hay movilizaciones, se lo puede mantener así. Pero en un tramo de 200, 300 metros distante a la obra o el proyecto, hay que mantenerlo húmedo también. ¿Ya? Eso como acotación. Bueno, los drenajes provisionales consisten en la construcción de drenajes auxiliares que ya están considerados en el proyecto. Esto se debe tratar de evitar, evitar las entradas de agua y la perforación de encharcamiento hasta que estas unidades no estén en condiciones de funcionar correctamente, evacuando el agua según lo previsto en el proyecto, ya que dicho encharcamiento podría perjudicar el avance del proyecto. Los pasos serían buscar la posibilidad de salidas del agua a través de la construcción de canales, dirigir el flujo hacia una quebrada si las condiciones del terreno lo permiten, ¿no? Y en caso de que el terreno sea llano, se debe realizar una excavación para redirigir las corrientes de los canales. En lugares montañosos se puede elaborar canaletas en el pie del talud, siendo esta la parte de las banquinas más impermeabilizadas. Estas canaletas deben estar revestidas y desembocar lejos de las carreteras, o si es posible, redireccionar las canaletas hacia desfoque para su acumulación. Eso sería todo, ingeniero. Ya, a ver la anterior diapositiva, por favor, la de drenaje. Aquí. Generalmente es importante este drenaje. A ver, póngamelo en drenaje, por favor. Son importantes estos drenajes laterales. Si esta es la construcción de la carretera que estamos haciendo, se pone aquí tubos perforados. ¿Para qué? Principalmente en lugares donde son planos, ¿no? Tubos perforados aquí, tubos perforados aquí, tubos perforados aquí. Se hace un sistema de bombeo y se saca esa agua que quiere ingresar a la plataforma. Esa agua que quiere ingresar a la plataforma se saca para poder trabajar bien acá en la consolidación de la subrasante. Porque si ustedes meten agua a la subrasante, nunca lo van a poder compactar. ¿Por qué no lo van a poder compactar? ¿Quién me dice? A ver. Ingeniero, no podemos ver lo que está señalando. Ya, no, lateralmente le estoy diciendo. La parte lateral, si ustedes quieren, aquí las orillas laterales, ¿entienden? Ahí, eso, es y la otra. Eso. Ahí se pone tubos perforados para que eviten que el agua natural entre a plataforma de trabajo, ¿no? Eso para evitar que se compacte en condiciones de humedad mayor a la óptima. Ustedes saben que la compactación se hace a la óptima y si le meten mucha agua a plataforma, no va a poder compactar porque va a estar por encima de la humedad óptima. Entonces, se tiene que cuidar mucho el tema del agua. En lugares donde, por ejemplo, en el norte, el nivel freático está hasta 80 centímetros. Yo he trabajado bastante en la parte norte, San Pedro, Hardeman, a partir de Sagrado Corazón, todo ese sector, el nivel freático está a 60 centímetros. Entonces, en esos lugares hay que hacer drenajes laterales. Sacar esa agua mientras se esté trabajando, mientras se esté compactando la subrasante, la subbase quizás de repente también, para poder trabajar con la densidad máxima y la humedad óptima. Si no se hace eso, vamos a trabajar con una humedad mayor a la óptima y por lo tanto no se va a lograr una buena compactación. Entonces, el enemigo número 1 de una carretera es el agua. Entonces, ustedes tienen que cuidar
de que el agua no le vaya a afectar dentro de su proceso constructivo de su terraplén. ¿Ya? ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Ingeniero. Ya. Ingeniero, esos tubos perforados son DREN francés. Claro, es un sistema, no me recuerdo ahorita, England Point, no sé, algo así. Es un Los tubos sistema perforados que, los conozco. Los sí, tubos perforados, ingeniero, los conozco yo acá como subdrenes. ya, está bien, son subdrenes, pero esos subdrenes que estás hablando vos son con energía natural del agua. Esto hay un sistema de bombeo y tiene que sacarse esa agua para que no ingrese a plataforma, de ambos lados, de ambos lados. Lo que indica justamente es, ¿cómo se llama? Hay un nombre que se ocupa para eso. Yo no lo tengo en mente, ingeniero, va a disculpar. Hay un nombre. No, está bien. Pero el concepto es que no debemos dejar que ingrese agua a la plataforma, al lugar de trabajo. Entonces los drenes siempre se hacen laterales, sean bombeados o sean por escurrimiento natural en lugares en que se puede escurrir el agua, que tiene pendiente. Pero en lugares que no hay pendiente o en encajonamiento, ahí definitivamente hay que tenerlo o sacar esa agua con sistema de bombeo. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, resumiendo, a ver, voy a resumir la exposición. Primero, para trazar el eje de una carretera, curvas de nivel. En base a las curvas de nivel se hace el trazado, cuidando pendiente máxima y cuidando que el terreno sea un terreno que nos permita trabajar a bajo costo, ¿no? Obviamente tenemos que saber el inicio y el final de la carretera. Ese primer concepto. Segundo, dentro del diseño, ¿cómo se llama este? Diseño estructural, el otro es diseño geométrico. Dentro del diseño geométrico se define la georreferenciación de las intersecciones de la poligonal abierta, que define el eje de mi carretera. Eso tiene que estar georreferenciado. Para cuando vayamos a obra, lo podemos referenciar tranquilamente, ¿no? Eso define la planimetría. ¿Qué define la planimetría también? Las curvas horizontales. ¿Y qué más? Los peraltes en las curvas horizontales. Nos vamos al diseño vertical. ¿Cuál es el diseño vertical? El diseño vertical viene a ser el perfil longitudinal, tanto de terreno natural como de rasante, así como las curvas verticales, el diseño de las curvas verticales, ¿ya? Eso viene a ser el diseño vertical. Segundo, los bancos. Los bancos de préstamo están en función, ¿no? En función del material que requiramos para lograr una determinada característica de acuerdo a un ensayo de laboratorio. Es decir, si yo quiero llegar a un CBR, como le decía, en obra tengo un CBR de 10 con el material que hay y yo quiero llegar a 15, bueno, tengo que buscar en laboratorio, sabiendo el terreno que tengo en obra, lo llevo al laboratorio y lo mezclo con otro material, por ejemplo, un material granular y alcanzo ya 16. Con este material yo tengo que trabajar para alcanzar mi CBR en obra. Me voy y busco a los bancos de préstamo ese material. Mejor si hay un material mucho mejor, granular. Los materiales granulares son muy buenos. Entonces, en base a eso, yo hago mi búsqueda de banco de préstamo. Máximo 5 kilómetros para que no sea muy antieconómico por cuestiones de traslado también, ¿no? ¿Se ha entendido o no? Sí, ¿Se ha ingeniero. entendido? Ya. Depósitos. Los depósitos generalmente hay que hacer depósitos abiertos para materiales como el que tienen ahí, material en desperdicio, y depósitos abiertos para material de acopio, que ven el de abajo, ¿no? Esos depósitos son abiertos. Y obviamente para las personas, para el trabajador, hay que buscar los campers, ¿no? Que ahí tienen ustedes los campers, y se arma generalmente un depósito en un solo lugar, que esté habitado por el personal de obra y que ahí mismo tenga los depósitos para tener un mayor control, ¿no? Entonces hay depósitos abiertos y hay depósitos que son los campers para personas, ¿no? Entonces esos son los tipos de depósitos que hay en obra.
Campamentos, bueno, los campamentos son esos que tenemos ahí, que son lo ideal, hasta con aire acondicionado puede estar. ¿Y cómo le damos luz ahí? Si estamos en el campo. ¿Cómo le damos luz si estamos en el campo? Generadores. Generadores. Así es. Dimensionamos cuántos focos, cuántos enchufes, cuánto equipo vamos a tener ahí. Hacemos un dimensionamiento eléctrico. Ahí está electrotecnia que ustedes han cursado y con ese dato, bueno, buscamos el generador que necesitamos. Adicionalmente a eso, si le queremos dar más fuerza o de repente algún otro equipo que nos sirva de emergencia, por decir, se nos olvidó el combustible, para tener mínimamente encendidas las computadoras, podemos utilizar paneles solares, ¿no? ¿Sí? Paneles solares y con eso podemos alimentar mínimamente alguna información que necesitamos diaria. Pero usted siempre tiene que tener una alternativa A y una alternativa B en el tema de energía eléctrica, ¿ya? Entonces hay que manejarse con esas dos alternativas mínimas. Generador, panel solar. ¿Quedó claro? Sí. Ya. Y los desvíos, obviamente ya lo hemos dicho, tienen que ser lateral a la carretera, de forma lateral, y siempre con el mantenimiento de que estén húmedos todo el tiempo para no generar el polvo que causa enfermedades en muchas personas. Y finalmente el drenaje, ya lo expliqué, tiene que ser un motivo de preocupación de ustedes, principalmente en lugares donde el nivel freático está muy alto, ¿no? Tienen que hacer la eliminación de esa agua que pueda entrar a la plataforma y nos pueda generar un trabajo con humedad mayor a la óptima. Eso en resumen, jóvenes. No sé si quedó claro el concepto de todo este tema. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero, perfecto. Sí, ingeniero, quedó clarísimo. Ya. ¿Alguna pregunta para su compañero? ¿Ninguna? No, ingeniero, todo está claro. Ok. Listo. Damos paso entonces al grupo 2, por favor. Pueden abrir su diapositiva. Están como administradores. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Adelante. Pueden entrar, ¿no? Eso. Disculpe, ingeniero, ¿se ve? Sí, yo lo veo, no sé, los compañeros, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Se visualiza, ingeniero. Ok, adelante entonces.